5:24, ¿por qué menciona referente a que si hablaban con Dios, eran pocos los que estaban vivos? Dice, y aconteció que cuando vosotros en el 24 le dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, no hemos visto que Dios pueda hablar al hombre, y este aún sigue con vida. ¿Está por qué? Miren, lo que pasa es que la explicación está más adelante en el 29. Cuando les dice, ¿quién diera que tuvieran siempre ese corazón? A ver, se los leo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ok. Esta es una cita, ok, de un evento, ¿se acuerdan? En donde el pueblo oye la voz de Dios y entonces le dicen a Moisés, oye, nosotros no queremos, o sea, ve y tú escucha. Entonces el mensaje que le están mandando a Dios es que tienen temor de Dios, o sea, que son reverentes, ¿sí me explicó? Entonces Moisés se va a convertir en este intercesor siempre entre Dios y el pueblo. Y es lo que, miren, ¿de qué trata el libro de Deuteronomio para que no les cueste trabajo interpretarlo? Cuando traducen la Biblia al griego le ponen este nombre, Deudos Nomos Norma, ¿okay? Es el repaso. El libro de Deuteronomio es básicamente un discurso larguísimo de Moisés, cuando lo da antes de que entre el pueblo a la tierra prometida, y básicamente el mensaje es nunca te olvides de Dios. Te acordarás de que fuiste siervo en Egipto, no sea que habites casas nuevas, grandes, etcétera, y te olvides de mí, te olvides de mí, te olvides de mí. Entonces Moisés simplemente está trayendo a colación ese evento y les dice, oigan, ¿se acuerdan? Cuando ustedes dijeron, oye, ¿quiénes somos nosotros? Pues es la voz de Dios y me pidieron que fuera yo y lo escuchara y yo les viniera a decir. Y Dios, cuando yo le dije a Dios, ahora yo los voy a venir tú dime, yo les digo, Dios dice, ojalá siempre tuvieran ese corazón. Eso es todo, ¿eh? No es como que cualquiera que hubiera escuchado a Dios directamente Bueno, sí lo escuchó el pueblo y fue tal cosa lo que escucharon que le dijeron a Moisés que ya no, que fuera él. De hecho lo cita, miren, váyanse a Hebreos, lo cita Hebreos 12:20. Este es un evento que sucede en Éxodo 20, ok, ahorita lo leemos.
Dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. ¿Ok? Si una bestia tocar el monte será pedrada o pasada con dardo. Ahora váyanse a Éxodo 20:18. Es el pasaje que está mencionando Moisés ahí en el pasaje de Deuteronomio que leíste. (20:19) dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sí? Ahora, a ver, les pregunto, ¿vieron a Dios? En el rostro de Moisés. En el rostro de Moisés que le lleva. ¿Cómo que? Pues les voy a recomendar un libro, ¿eh? A ver, váyanse a Éxodo 24. Éxodo 24, 10. ¿A quién vieron? ¿Entonces sí lo vieron? ¿Entonces por qué me dicen que no? Nadie verá mi rostro y vivirá, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Exactamente. Entonces cuando tienen estas expresiones en donde tienen a un Dios invisible, es el Padre, y efectivamente nadie lo vio, como diría capítulo 1 de Juan. Dios le tapa la cara a Moisés y le enseña la espalda, ¿se acuerdan? Nada más. Entonces, ¿por qué dice que aquí lo vieron y comieron con él? Porque está hablando del ángel de Jehová, ¿se acuerdan? O sea, acuérdense, los israelitas sí entienden que hay dos. Pero después de Cristo hacen control de daños porque Jesús anda con el rollo de que Él es Dios. Entonces, ¿cómo va a haber dos? No se hagan tarugos, mis cuates. Lo saben perfectamente. Éxodo dice que nadie va a ver mi rostro y vivirá, y aquí dice que me vieron y comieron. Entonces, no puede ser el mismo. ¿Sí se entiende? A menos de que la Biblia se esté contradiciendo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Ok, pues miren, vamos a acabar ya el Evangelio de Marcos. Digo, no lo vamos a acabar hoy. Luego vamos a retomar donde nos quedamos en Apocalipsis, si mal no recuerdo es 14, la serie, ¿se acuerdan? Les voy a hacer pues, ahí un resumen. Yo mismo me tengo que echar un clavado. Porque el de Apocalipsis lo empecé durante la pandemia, ¿se acuerdan? Y pues no es como que había muchas cosas que hacer. Entonces se prestaba para que fuera bueno. Ok, váyanse Marcos 15:37. Aquí nos quedamos la semana pasada. Juan dice que las últimas palabras de Cristo son que está hecho está, ¿sí? ¿Se acuerdan la expresión en griego está y ya está consumado, está terminado? Consumatum est sería en latín. Ok, dice, más Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ok, eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan? La cosmovisión y cómo el templo simboliza el cosmos. Ok, y entonces esta cubierta que cubre a las naciones, eso así lo menciona Isaías, en ese sentido se rasga. Ok. Versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces ya tienen esta idea de la introducción de los gentiles inmediatamente a la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías va a recuperar a las naciones, va a revertir, ¿se acuerdan? La caída de Génesis 3, la caída de los ángeles de Génesis 6,
y la dispersión de las naciones de Génesis 11. La idea, ¿se acuerdan de la caída de los ángeles? También la trae todo el Evangelio, todas estas veces que anda con el Gadareno, el poseído de la, ¿cómo se llama? De la sinagoga, etcétera. ¿Por qué? Porque está restaurando el daño que hicieron los ángeles. Ok, versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Ok, muchas personas dicen que esta es María. ¿Quién sabe? El Evangelio de Juan sí te menciona tal cual a María, para saber, ¿no? Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Por qué están ahí? Porque no las consideran peligrosas. Los discípulos no están más que Juan. Ok, no me detengo mucho ahí. Obviamente el espectáculo que están viendo es espantoso. Ok, vamos a ver a este sujeto bastante extraño y vemos algo de los días. No sé qué tanto darles ahí, pero dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ok. Nada más les voy a dar las dos teorías de cuándo muere Jesús, a qué día de la preparación se referiría. ¿Ok? A ver, váyanse a Levítico 23. Miren, es breviario cultural, realmente esto no viene en el examen, pero también pues no quiero mantenerlos en su espantosa y obvia ignorancia. Ok, 23:4, ahí están. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Se acuerdan que fue la noche y la mañana el día primero para los israelitas? Por de Génesis 1, y fue la noche y la mañana el día segundo, etcétera. Los días arrancan cuando se ve la primera estrella en la tarde, ¿ok? Entonces, si conocen algún judío ortodoxo, dice, ay, ya me tengo que ir a mi casa porque si sale la primera estrella no me puedo agarrar manejando, ¿ok? Bueno, entonces tienen el día 14. Ese día tiene que morir el cordero. Entre las 2 tardes, entonces tienes la noche del 14 a la primera estrella del 15, en medio tienes que matar, ¿ok? A la mañana siguiente se empieza a celebrar, ¿qué fiesta? ¿Qué fiesta? Panes sin levadura. ¿Dónde está Cristo en este momento? Está enterrado. ¿Y qué están celebrando? Que Dios nos da ¿qué? Nos da vida de la tierra, nos da pan. Hasta la fecha. Te damos gracias, Dios del universo, que nos das vida de la tierra. Sí, pero casualmente ahí tienes al Mesías enterrado. ¿En dónde está Cristo? En el Seol, exactamente. Ok. A ver, ahí están. Dice versículo 6. 23:6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces, este día empiezan los panes sin levadura. Ok, versículo 7, esto es muy importante. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, este día es día de ¿qué?
de reposo. ¿Por qué? Porque así lo ordena Levítico 23. El 15 es día de reposo. Vas a comer 7 días y el último día vuelves a reposar. Ok. Vas a tener el 16. Y vas a tener el 17. Ok. Vamos a poner que este día es jueves. ¿Ok? Este viernes, ¿qué haces? Descansas. Este día es sábado. ¿Qué haces este día? Reposo. Porque es sábado. Este porque es el día 15 y este porque es a fortiori. ¿Ok? Y entonces este día para nosotros sería domingo. Ellos le llaman día primero. Hasta la fecha. ¿Ok? Se los voy a poner con estilacho. Hasta la fecha es Yom Rosh es cabeza. ¿Ok? Principio. Bereshit. ¿Se acuerdan? Así empieza la Biblia. En el principio. A la cabeza. ¿Ok? Hasta la fecha Rishon es primero. Yom Rishon para nosotros es domingo. ¿Sí entienden? Ok. Ya se los voy a volver a leer. Marcos. No tienen que ir. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ok, Jesús está en la cruz, ok, sí, pues ya es la tarde, ya es de noche, ok, y entonces, si lo enterramos, es trabajo, porque hay que embalsamarlo, etcétera. Entonces, ¿lo podemos hacer, sí o no? No, porque es sábado. O, da igual, no puedo trabajar en este día. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer literalmente? Es pásenmelo, cuates, métanlo ahí. Aunque va a venir otro tipo de Nicodemo con suficientes especias para embalsamar a un rey. ¿Ok? El caso es que las chavas van a ir a ver a dónde lo ponen y se van a ir porque se tienen que ir porque ya es reposo. ¿Ok? Y en la mentalidad de ellos es lo que han celebrado toda su vida. Entonces no es de que, bueno, pues es que, no es, a ver, lo enterramos y después del día de reposo venimos ahora sí a embalsamarlo. Esto es muy importante, ¿ok? Para el resto de la historia. Ok. Entonces este sería el domingo nuestro, para ellos sería su lunes o su primer día. Si Jesús murió esta tarde, tienes 1, 2 y este sería el tercer día, ¿están de acuerdo? Entonces Jesús resucita el tercer día tal cual. Se revienta 3 días en el Seol cual Jonás. ¿Ok? Hay otra teoría que te dice que Jesús muere, que el 14 sería viernes. ¿Sí se entiende? Aquí tienes doble reposo, tendrías doble orden de reposo. ¿Por qué? Porque tal vez día 15 y es sábado. Y el 16 sería el lunes, ¿sí se entiende? Y entonces resucita el tercer día. 1, 2, 3. Las dos te cuadran, ¿sí lo entienden o no? En una vas a tener 2 días de reposo y entonces tardo más en irlo a embalsamar. ¿Sí se entiende o no? Ok. Entonces, cuando lo meten al sepulcro, ya van a embalsamar. No. Lo van a ir a embalsamar este día. Porque no puedes chambear. Checa más en jueves. Checa más en jueves. En jueves sí, porque tiene los 3 días. Lo que sucede es que algunos interpretan el día de la preparación, dice Marcos, como algo típico que me preparo para el sábado. Porque acuérdense, como el sábado no voy a trabajar, preparo la comida del sábado. Entonces, si te guías por Marcos, esta sería la teoría de que este es el viernes, sábado doble, porque te dio día 15 y resucita el lunes 16, o Yom Rishon 16, nuestro domingo. ¿Sí se entiende? Es mera cuestión, es para que faroleen. O sea, mira, hay 2 teorías, es la teoría de los 3 días completos y la del tercer día. ¿Ok?
Y como soy muy farol, te leo Levítico 23. Ok. Bueno, no lo debí de haber quitado. Ok. Esto es muy importante para el resto de la historia, se los digo de una vez. Que nuevamente, esta es la fuerza entre las dos tardes, entre el 14 y el 15. El 15, ya sea que te caiga en sábado o te caiga en viernes, da lo mismo, vas a descansar porque es 15. Ajá. Y finalmente, vámonos con la del tercer día. Tienes el 16, que sería lunes. Ok, este día es importante. ¿Por qué? Porque el lunes que sigue a la Pascua, no importa el día que tuviste la Pascua, voy a pensar en otro año, que la Pascua te cayó en martes, y entonces tienes todos estos días. El siguiente lunes empiezas a contar, a partir de este lunes, no me importa, si la Pascua cayó en lunes, martes, miércoles, el siguiente lunes, tú empiezas, que sería nuestro domingo, tú empiezas a contar 49 días, y el día 50 haces otra fiesta que se llama Pentecostés, viene de Penta. Pero este lunes tú vas a ofrecer un sacrificio que se llama de las primicias, en donde llevas tu primera cosecha, porque está empezando la época de la cosecha, que te va a durar 2 meses. Entonces es natural que 50 días después, que ya cosechaste mucho, le agradezcas a Dios. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Siguen ahí en Levítico 23? Ok. Dice, versículo 9, 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, por lo primero que cosechaste. ¿Por qué? Porque le mandas a Dios el mensaje de que confías en Él. Entonces lo primero que arranqué voy y te lo traigo. O lo primero que coseché sería cebada o trigo. Esa es la época de la cebada o el trigo. Ontoy. Ok, versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo. Entonces no me importa, la Pascua cayó por acá, celebras tu sábado y al otro día vienes y... ¿Sí me explico? ¿Se entiende o no? Es natural que hay veces que la fiesta te cae en lunes, hay veces que te cae en martes, hay veces... El año que Cristo muere necesariamente tuvo que haber caído o en jueves o en viernes para que se cumpla lo de la resurrección al tercer día, que puede ser el tercer día ordinal o 3 días completos. ¿Sí los tengo o no? Porque se me quedan viendo así con cara de... Ok. Está bien, ya, es todo lo que necesitaban saber para estos instantes. ¿Qué día va a resucitar Cristo? ¿Cómo se va a resucitar este día? ¿Y qué celebran los israelitas ese día? Esta fiesta, ¿la fiesta de qué? De la primicia. ¿Y qué dice Pablo que es Cristo? ¿La primicia de qué? De la resurrección. Es el primero en resucitar. Ok, había una tradición que te tenías que apurar ese lunes, lo arrancabas y lo llevabas. ¿Para qué? Para que se mostrara que lo primero es para ti, Dios. Entonces no te lo podías ir comiendo en el camino. Que eso lo tienen que recordar para cuando Cristo resucite. Bueno, ahora sí, regreses a la historia. Ok. Versículo 15:42, ahí están. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Está buscando bronca? ¿Por qué? Miren, los echaban a una fosa común. O sea, la infamia no terminaba simplemente con desnudar a una persona y matarla frente a sus familiares y verla revolcarse ahí durante días. Después vas a una fosa, porque el chiste es infamarte, o sea, cometiste un delito tan grave que te matamos y la idea es que no tengas un sepulcro, ¿ok?
Y entonces, no me acuerdo, en estas historias, es Filo de Alejandría, el que menciona que le pidieron a unos, no me acuerdo a qué general, oye, déjanos enterrar a los cuates que mataron, y que les dijeron que no, pues esa es la idea, que tengas infamia aún en tu muerte. Entonces dirías, José, no te estás haciendo ningún favor, porque el cuerpo de Jesús va a caber en una fosa común, y te vas a meter en problemas, porque te van a ver como un simpatizante del insurgente porque acuérdense que así lo presentan, como un celote. Ok, fíjense, versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque el crucificado tardaba entre 2 y 3 días en morirse. Entonces, si Pilato lo mandó crucificar a las 9, vamos a pensar que son las 6, 7 de la tarde, entonces entra, oye, te está buscando un tal José de Arimatea, ya vienen otra vez estos del concilio, ¿ahora qué quieres? Oye, dame su cuerpo. Y hagan de cuenta que si Pilato hubiera tenido reloj, hubiera hecho esto, pues si lo mandé a matar hace rato. Y entonces manda uno de los soldados y el soldado lo atraviesa. ¿Se acuerdan? Para ver si sí realmente estaba muerto. Que como los romanos eran bien agradables, sucedía que cuando estaba el crucificado, se impulsaba con las piernas hacia arriba para respirar, porque se asfixiaban. ¿Ok? Cuando ya querían que te murieras por piedad, ¿qué hacían? Te rompían las piernas. Exactamente. Eran reagradables. ¿Ok? Entonces, cuando le van a romper las piernas a Cristo, hagan de cuenta que ya está muerto. Y entonces, ¿se acuerdan de esta profecía de Zacarías 12? Mirarán a mí a quien traspasaron. Y el Éxodo decía que al cordero que te comías en la Pascua no le podías romper ningún hueso. Entonces ahí tienen estas dos profecías. ¿Sí se entiende? Por un lado no le rompen los huesos, que es lo que le hacen a los dos cuates de al lado, y por el otro lado atraviesan a Jesús. Esto es imposible. ¿Sí me explico? Que Zacarías y Moisés se hayan puesto de acuerdo con Marcos y con los evangelistas para, mira, yo aquí en Éxodo 12, cientos de años antes, digo que no le rompan ningún hueso. Y aquí en Zacarías 12 dice que lo traspasamos. Y Isaías 53 dice que fue contado con los pecadores, pero con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque llega José de Arimatea, pide el cuerpo. José de Arimatea es dueño de un sepulcro en la zona y ahí lo entierran. No crean que si no tenían lana acabado sepultado, obviamente fuera de la ciudad. Piensen cuánto cuesta un mausoleo hoy en el panteón israelita. Entonces cumple la profecía de Isaías de que con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea era, ¿cómo les diré? Era cristiano encubierto. ¿Ok? Y entonces ese día, por decirlo de alguna forma, ya sale a la luz y dice, ¿qué creen? Pues sí soy. El que cuenta la historia de que era de la secreta es Juan. ¿Por qué? Porque Juan le carga la mano a dos personajes, a Nicodemo y a José de Arimatea, de que no se identifican como creyentes. Entonces, el Evangelio de Juan dice que José de Arimatea era discípulo de Cristo, pero en secreto. Y entonces el día de la crucifixión está dispuesto a morir, lo mismo que Nicodemo. Pero me voy tantito más lejos. Como sea, estás en plena fiesta de los panes sin levadura el siguiente día. ¿Y cuál es la idea de que no tengas levadura? Que no tengas contaminación, que no tengas pecado. ¿Por qué? Porque la levadura simbolizaba esta idea de que te inflas. O sea, así se inflan los pasteles. Y simbolizaba Egipto. ¿Se acuerdan? Simboliza el pecado. Entonces imagínense que ustedes son dos miembros del concilio. José de Arimatea es un gran hombre, ¿no? Miembro del concilio. Y Juan se refiere a Nicodemo como un principal entre los judíos. Y van a llegar ese día a su casa inmundos. ¿Por qué? Porque tocan un cadáver. Y al otro día no puedes celebrar la fiesta. Porque no puedes participar. Porque estás inmundo, te tienes que ir a limpiar. ¿Sí se entiende?
Están transgrediendo todo, están yendo contra todo. Aquí está yendo contra Roma a ir a pedir el cuerpo e identificarse con Cristo. Entonces compro boleto con Roma. Sí, pero también compro boleto con mi pueblo, porque cuando yo llegue y le cuente a mi familia que no voy a participar de las panes sin levadura, de una de las fiestas mayores, como establece Levítico 23, ¿por qué? Porque resulta que toqué un cadáver. Pues, ¿el cadáver de quién? ¿Qué pasó? No, pues del Mesías este. Es para preguntarle a José de Arimatea, ¿por qué te fuiste a contaminar? ¿En qué crees? Porque además tú no crees en un Mesías que muere, ¿o sí? Lo que quiero que piensen es, ¿qué diablos está pasando por el cráneo de José de Arimatea? Porque finalmente va a bajar a un Cristo muerto de la cruz. Se los digo con todas sus letras. En su pensamiento, fracasado. Ellos no entienden que la muerte de Cristo es su victoria. No entienden la sustitución. ¿Sí me explicó? Los discípulos hace días le están diciendo a Cristo, oye, nosotros queremos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús, ustedes no tienen la más remota idea de lo que están pidiendo. Cada vez que Jesús se acuerda, le dice a los discípulos en Marcos 3 veces que va a morir, los cuates hacen un oso. Pedro ubica a Cristo, discuten quién es el mayor, y luego Juan y Jacobo le piden gobernación y hacienda. ¿Se acuerdan? Cada vez que Jesús anuncia su muerte, estos hacen un oso. Entonces agarran máquina del tiempo. Jesús está desfigurado, está atravesado, lo bajan muerto y lo va a bajar José de Arimatea. Y le dices, José, ¿qué estás haciendo? ¿Te das cuenta que estás comprando? Pilato no te va a volver a ver con agrado, cuate, te va a ver con sospecha, que eres miembro del movimiento o tú de qué se trata. Lo mismo Nicodemo, y cuando llegues a decir que no celebras la fiesta porque estás contaminado por un cadáver, el cadáver de este hombre, cuya cabeza pidió todo el pueblo en la mañana, ¿qué estás haciendo? A menos de que creas que él va a resucitar, pero no está en su cráneo, acuérdense. No está el cráneo de los discípulos, no está el cráneo de nadie. Y cuando las chavas llegan a decir, ¿qué creen? Nos dijo un ángel que resucitó. Ajá. Sí, estas ya están psicóticas, están en total depresión y ya están inventando cosas. Ok. Bueno, 15:49. Dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. 15:49. ¿Ahí están? No, 45, perdón, 45. Es que ya no leo los chiquitos, ya estoy medio vegetal. Ok. Dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Esto es muy extraño, que también Pilato se lo diera. Miren, para nosotros diríamos, es que se tenía que cumplir la profecía de que con los ricos fue en su muerte, pero Pilato diría, yo no sé de profecías, muchachos. Que también sería bastante interesante preguntarle a Pilato, oye, ¿por qué se lo diste? ¿Por qué no terminaste ya el trabajo sucio, no? Ok, el cual compró una sábana, 46, y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ok. Bueno, no va a mencionar Marcos a Nicodemo, solamente a José de Arimatea. ¿Dónde empieza nuestra historia? ¿Se acuerdan? Nuestra historia empieza en un jardín. Ajá. Dios hace un jardín, dice, con todos los alimentos y los árboles agradables a la vista. De eso quiere decir Edén, ¿ok? Delicia. Gan es jardín, Edén, delicioso. Y entonces a nuestro protagonista se le ordena que cuide, ¿ok?, del jardín. Y entonces, a ver, mi cuate, quiero que lo cuides y que tú vayas yendo al oriente. Quiero que me dejes todo esto igual. Pero sucede que nuestro protagonista falla, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué sucede con él? Lo expulsan, lo largan del jardín.
Cuando quiere regresar ya no puede porque hay vigilante, ¿ok? Está el querubín con su espada de fuego y entonces no puede regresar. Ok, y entonces esta malla va a quedar representada en el templo que representa el cosmos por el velo y entonces se rasga. Agarran a Cristo y lo ponen en un sepulcro, sí, pero resulta que el sepulcro, eso no lo cuenta Marcos, lo cuenta Juan, está en un jardín. ¿Ok? ¿Dónde aprenden a nuestro protagonista de los evangelios? En un jardín, en el huerto de los olivos. Lo arrancan del huerto, se lo llevan ahí, lo juzgan y luego lo devuelven a un jardín. ¿Dónde va a resucitar el protagonista? Y entonces cuando María Magdalena, que está viendo la escena, eso sí lo menciona Marcos, ella va el siguiente lunes, nuestro lunes para ellos, nuestro domingo para ellos lunes, a embalsamarlo, porque antes no podía, porque ya empezó el día de reposo, ya va a empezar y me voy a tardar. Fíjense, 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Ahora sí ya le tengo que dar, ahora sí que buena sepultura, ¿no? ¿Dónde está el Mesías? Bueno, resulta que el Mesías ahora está en un jardín. Y cuando salga de la tumba se va a encontrar a María Magdalena. Y María Magdalena lo confunde ¿con quién? Sí, hortelano es una palabra bastante farola que nadie usaríamos. Dígame otra palabra. El jardinero. Para los antiguos, los reyes eran jardineros. ¿Se acuerdan del rey Usías que era apto para la agricultura? Le gustaba la agricultura. ¿Qué le gustaban los jardines? Piensen en Nabucodonosor. Nabucodonosor se casa con una chava que extraña los cerros y donde vive Nabucodonosor no hay. Entonces le hace sus jardines colgantes para que no extrañe. Ok, piensen en rey Luis XIV que vive en Versalles con sus jardinzotes. ¿Cómo se llamaba el famoso de estos asirios? Ahorita me acuerdo de su nombre, el más famoso, de los más famosos, Asurbanipal. Tiene sus jardines. Entonces ahí van de cacería. Y entonces tienen ahí sus grabados en las paredes donde está el rey en su jardín. Jardín, piensen, Chapultepec, ok, grande. El ser humano está diseñado para vivir en un jardín. Por eso es que las personas que viven en ambientes rurales viven con menos estrés. Cuando se los esté llevando el tren, váyanse a caminar a un bosque. El ambiente así del eje vial con el ruido, casi cuando tú ves el plomo flotando, es muy agreste para el cerebro. Entonces cuando tú caminas en un jardín bonito, en un bosque, te relajas. Aunque ustedes no lo crean, ahora hay como de alcohólicos anónimos, como granjas, pero para desintoxicar a los jóvenes de esto, porque te genera síndrome de abstinencia. Y lo hacen en bosques para que se le calme el cerebro. Ok, entonces María Magdalena ve algo y lo confunde con el jardinero. ¿Por qué resucita Cristo en un jardín? Bueno, porque es el postrer Adán. Y entonces se le arranca del jardín. ¿Y dónde resucita? En un jardín. ¿Qué mensaje nos está mandando? Exilio y restauración. Ya puedes regresar. El Mesías ya ocupó el lugar de que falló Adán. Ok. Versículo 16:1. Bueno, perdón, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Ok, este es el uniforme y lo vamos a traer, ¿se acuerdan? El uniforme es blanco y resplandeciente. Díganme algún ejemplo. La transfiguración, exactamente. Moisés y Elías aparecen con vestidos blancos, tantos que ningún lavador los pudiera hacer así de resplandecientes. Díganme otro. ¡Hay chorros! ¡Ay, no me digan!
Qué oso, y nos está viendo la cámara. Ahorita la voy a voltear así para que... Los de Lot, los que fueron a la casa de ¿Lo menciona? Pero que brillaban, No, se me hace que ya le echamos un poco de crema. El ángel En Daniel 10, sí, efectivamente que brilla, ¿no se acuerdan? Daniel 10. Otro de los evangelios menciona que parece que, el ángel parece que. El ángel parece, empieza con R, relámpago, exactamente. ¿Qué dice Daniel 12? Los que enseñan la justicia a las multitudes van a ¿qué? A resplandecer a perpetua eternidad. Apocalipsis 19, los ejércitos celestiales le seguían como, vestidos de ¿qué? De lino finísimo, blanco y limpio, exactamente. Entonces el ángel trae el uniforme. ¿Ok? Bueno, entonces ya acostúmbrense que así vamos a parecer luciérnagas durante la eternidad. Ok. Si le echamos ganas, ¿eh? Ok, versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Que a ver, entren ya. El cristianismo cae o se sostiene con base en este versículo. Si Jesús no resucitó de los muertos, hacemos el oso todos los martes, ¿eh? Y cada vez que ustedes la mañana leen la Biblia o en la noche cuando lo lean, están haciendo el oso. Somos dignos de conmiseración, de pena, de vergüenza, o sea, pobres infelices. Ajá, creen en un muerto y dan su vida por un muerto. ¿Qué tan mal está la iglesia de Corintio que ni siquiera creen en la resurrección? Y dices, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿de qué? ¿Para qué vives? ¿Para qué te portas bien? ¿Para qué le echas ganas si no crees en la resurrección? Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué nos reunimos? Yo traigo las chelas próximo martes y triplicamos el lugar, ¿eh? De la asistencia se nos triplica próximo martes. Sí, efectivamente. Si Cristo no resucitó, lo que dice Pablo, pues comamos y bebamos, ¿no? Porque mañana moriremos. A eso le estamos apostando, ¿eh? Que la tumba realmente haya estado vacía. Y entonces luego dicen, es que lo sacaron sus discípulos. Mira, tú puedes ser un loco, pero ya dar tu vida por un cadáver que tienes escondido, estás muy, muy loco. Tal vez 1, 2, los 11. Yo no sé ustedes, pero si a mí me dicen, ay, vamos a decir que este cuate resucitó. Sí, pero yo no tuve los pantalones ni estar durante la crucifixión. Yo ya me voy, muchachos. Ni modo, nos mataron al líder. Ahí la ven. Es la actitud que van a tener los discípulos, ¿se acuerdan? Pero nosotros pensábamos que este es el que iba a redimir a Israel y ya son 3 días de que sucedió esto. Les pregunta Jesús, ¿de qué hablan? Eres el único aquí que no sabe lo que ha sucedido de Jesús Nazareno, poderoso en obra y en palabra, y nosotros pensábamos que era el que había de redimir a Israel, pero lo mataron hace 3 días, aunque unas mujeres nos dijeron que encontraron el sepulcro vacío. Ese es el sentimiento de todos, ya lo mataron, ya se acabó el movimiento, adiós, se finí, fracaso total. Y de repente los tienes arriesgando la vida. Llegas al libro de Hechos, están matando inmediatamente a Jacobo, están flagelando a Pedro y a Juan. A Pedro lo van a matar luego, ¿se acuerdan? Lo encarcela el nieto de Herodes. Y estos cuates están firmes y a todos los van matando. ¿Por qué? ¿Por un muerto? Oye, Carlos, es que hay muchos locos. Vamos a pensar que la primera generación es una generación de enfermos mentales que van a morir por el muerto que ellos mismos ahí tenían escondido. Pero ya de ahí que haya una segunda, tercera, que haya hoy personas en el sur de nuestro país arriesgando el pellejo por creer en un muerto. Ok, fíjense, este es muy importante. Fíjense, o sea, el detalle. Ok, acuérdense que la piedra está removida, la remueve el ángel, no para que salga Jesús, no es de que Jesús, ¡hey, ángel, ábreme que no puedo salir! El ángel remueve la piedra para que la gente entre a ver que está vacía la tumba. O sea, no es para que...
No es porque Jesús, hijo, es que sí está bien pesado el piedrón que dejó aquí José de Arimatea de haber sabido, ¿no? Ok, versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Obviamente, pues esto es bastante sarcástico, esta inclusión por parte del ángel de y a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya se ve a sí mismo como un fracasado. Ajá. Entonces casi hoy nos dijeron, explícitamente nos dijo que llamáramos a los discípulos y a ti, Pedro. ¿Por qué? Porque vimos a Pedro faroleando, aunque todos estos te nieguen. Entonces, oye, ¿qué crees? Que resucitó y que lo vemos en Galilea. Y Pedro, pues vayan muchachos, yo ya estoy descalificado. No, nos dijo específicamente que fueras tú también. Y en Galilea se van a echar 40 días, ¿se acuerdan? O 38 los que han sido, porque Jesús va a regresar al sur y de ahí se va al cielo, partiendo del Monte de los Olivos. Y les va a hablar del reino de Dios. Les recomiendo que vean qué es el reino de Dios en la serie de Hechos, pero bueno, no me detengo en eso. Ok, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ok, ¿cuál es la idea de por qué no se presenta Jesús y les dice a las chavas que vayan? ¿Por qué creen? ¿Es la qué? No, o sea, sí, efectivamente es la primicia, pero ¿por qué no se va a presentar Jesús a los discípulos? ¿Por qué les dice a las chavas, vayan y díganles? Exacto, para demostrarles su incredulidad. O sea, aquí va a haber una serie de testigos. Las mujeres no eran testigos en aquel entonces, ¿ok? Finalmente Jesús le está diciendo, pues sí, ustedes van a fungir como testigos, vayan y díganles. Y lo único que van a acabar comprobando los discípulos es que es una bola de incrédulos. Ok, va a ser una cachetada con guante blanco muy fuerte. Ok, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ojo, ningún pasaje en los evangelios dice que María Magdalena fuera prostituta. Pudo haber sido, pues sí, pudo haber sido. El único detalle que da es que tenía 7. O sea, ¿cuántos 7 te da la idea de completo? La chava estaba total y perfectamente poseída. Magdala era una zona en el occidente de Israel. Por eso es Magdalena, de Magdala, ¿ok? No piensen nada espectacular. Esto es increíble. La primera persona que se le presenta es alguien que estuvo total y perfectamente poseído. ¿Qué mensaje está mandando? La puerta está abierta al que quiera, muchachos. No crean que los demonios nada más se le andan metiendo a las gentes. Porque hay pues es un buen cuerpo, me voy a meter aquí. Obviamente tú tienes que abrir la puerta, ¿sí? Entonces está hablando de una persona que no tenía empacho en jugar a lo que ustedes quieran, la brujería, etc. Ok, versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, pues sí, no le creyeron. Ok, pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Es que son unos incredulazos. Y esos vieron a Lázaro unos 10, 12 días antes de resucitar, a los ciegos, a los leprosos. Somos iguales. Cuando nos está llevando el tren, ¿qué pensamos? Es que Dios, ¿qué? ¿O Dios no me oye? Ontoy. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces piensen, a ver, mis cuates, cuando estábamos allá en Basán, ¿qué les dije? No, que iba a resucitar. Cuando bajamos al sur, del sur de Basán a Galilea, de Basán a Galilea, o sea, cuando bajamos tantito, se los volví a decir,
Y ustedes se pusieron a discutir que quién era el mayor. Cuando veníamos camino de Jericó para acá, yo les dije que subíamos a Jerusalén y que me iban a matar y que yo iba a resucitar al tercer día. Las 3 veces se los dije. ¿Y cuál sería el reproche? A ver, cuates, ustedes igual que todos están esperando un cambio de circunstancias, no un cambio de corazón. Ok. Quiero hacerles este comercial que le hacía yo a los discípulos en la mañana. A ver, váyanse al Salmo 119. Es 119:73. Miren, le dice David a Dios: tus manos me hicieron, ¿okay? Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y guardaré tus mandamientos, ¿no? Cuando nosotros leemos cómo Jesús los reprende, a ver, bola de incredulazos, duros de corazón, etc. Nosotros no somos distintos. Entonces, miren, a veces pensamos en estas operaciones del Espíritu Santo, ¿no? Es que si la sanidad, es que la lengua, lo que ustedes quieran. Miren, con que Dios nos abra los ojos para ver a largo plazo. Con que Dios nos abra los ojos para tener los ojos, no vamos a ver la eternidad, pero pensar, la historia la estoy escribiendo hoy. Y yo puedo tomar decisiones para el aquí y a la hora, o puedo tomar mis decisiones basándome en la eternidad. Dios, hazme entender. Porque tengo la misma naturaleza de estos cuates. Vivo en un mundo que me grita todos los días que soy producto de la casualidad. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista le dice a los fariseos: a ver, cuates, Dios le puede levantar hijos a Abraham de estas piedras? Miren, el evolucionista y el cristiano creen en exactamente lo mismo, que la vida surge de las piedras. Nada más que nosotros sí metemos a Dios. ¿Sí me explicó? El evolucionista cree que algún día explotó la masa que estaba comprimida en tamaño de una bola de golf. Es ridículo, ¿eh? Y bueno, ya los planetas luego estaban así girando hasta que se enfriaron. No me pregunten cómo. Sí, pues no hay, se supone que es vacío, pero bueno, se enfriaron. Habían piedras y luego vino una amiba, ¿no? Lo que ustedes gusten y manden. Y ya de ahí la vida. Y entonces la amiba esta sabía de acústica y entonces formó el oído, y sabía de óptica y entonces hizo el ojo, y sabía de aerodinámica y entonces sí, se le ocurrió el cóndor peregrino. Lo que ustedes quieran, las idiotes que ustedes quieran, las alas de la mosca, lo que ustedes quieran. Y nosotros partimos de la base: mira, yo no creo en esas sandeces. Yo creo que Dios hizo todas las cosas. La mía pienso que está todavía más razonable, mi cuate. Pero bueno, si tú quieres creer que la vida salió de las piedras, pues allá tú. Pero yo tengo esta creencia de que Dios me hizo y me formó, y que me formó con un propósito. Y esto me tiene que llevar a decirle: Dios, neta, hazme entender, porque tengo el mismo corazón de estos cuates. Y cuando yo leo que voy al cielo y que me vas a premiar, y eso en el día a día me cuesta trabajo decidir, ¿eh? Y lo que veo hoy tangible y que me atrae, lo quiero agarrar, aunque sea que allá me va a costar. Si se fijan, es una gran oración lo que le está pidiendo en el 73, ¿eh? O sea, hazme entender, porque tengo el mismo corazón de estos tipos. Y ya me pueden decir 18 personas que lo vieron resucitado que tengo el mismo corazón incrédulo. Bueno, regrésense a Marcos, vamos a terminar. Ok, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahorita les hago comentario. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
Solo leemos, por ejemplo, Hechos 8. Hablarán nuevas lenguas, eso lo tienen en Hechos 2. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Eso lo ven ahí en Hechos 27, cuando encalla Pablo ahí en Malta. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso lo tienen ahí en el libro de Hechos varias veces. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ok. Les termino de explicar esto la próxima vez. ¿Qué onda con los dones? ¿Están vigentes? ¿Cuál era el propósito? Etcétera. Me quiero detener en que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. La que di ayer de Hechos es muy importante para que entiendan esta idea de que va a ser recibido arriba a la diestra de Dios, etcétera. Pero todavía no la va a publicar justo sino después. Pero bueno, cuando salga, véanla por favor porque les va a hacer sentido todo esto. Y no me detengo. Váyanse a 2 de Crónicas 36. Ok, con eso termino. Van a entender por qué Pablo dice: ¿o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios vive en vosotros? ¿Se está refiriendo a una persona o a un grupo de personas? Ok. 36:23, ahí están. Así dice Ciro, rey de los persas. Ok, Ciro es el rey que va a ordenar la reconstrucción del templo. Esa historia la leen en el libro de Esdras. De hecho, Esdras empieza con estas mismas palabras, con el decreto de Ciro. Ok. Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Los reinos. Y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Ok, tengo que edificar una casa. Que está en Jerusalén, que está en Judá. Ok, quien haga entre vosotros de su pueblo. Ok, tienes el pueblo. Y la orden es que suba. Y Dios está con él. ¿Sí se entiende? Dios me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado que le edifique casa en Jerusalén. Los de su pueblo que suban, pues es la idea, voy a subir a un cerro, al monte de Sión, y que su Dios sea con él. Váyanse a Mateo 28. ¿18? 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad que me es dada, ¿dónde? Ajá. ¿A este qué le dieron? Todos los reinos de la tierra. Ok. Por tanto, id. Él dijo, suban. Y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué sería eso? Más bien, ¿quién es el pueblo que va a construir? No, en Mateo 28. En este caso, miren, 28:17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, en este caso serían los discípulos. Ok, versículo 16, 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. ¿Y cuál es la casa que van a edificar? Exactamente.
Jesús va a tomar el decreto de Ciro, y Ciro ordena la reconstrucción del templo. Y ahora, y me falta, sea su Dios con él. Fíjense, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Sea su Dios con él. ¿Qué diría Cristo? Yo estoy con ustedes. Luego entonces Jesús es ¿qué? Dios, exactamente. Tienen la misma estructura del decreto de Ciro. Ellos van a reconstruir un edificio. Nosotros somos la casa de Dios, ¿se acuerdan? Los creyentes. Por eso Pablo dice que el que destruya el cuerpo, Dios lo destruirá. Él se refiere a que si me comí un flan de cajeta, ¿Dios me va a destruir? Pero si yo vengo y aquí los empiezo a agarrar a palazos y les digo que son una bola de ineptos, etcétera, y los vengo a deprimir todos los martes, ¿me va a regañar Cristo? Sí, porque estoy destruyendo su templo. O si los tropiezo o lo que ustedes quieran. El templo está hecho de piedras, diría Pedro, acercándonos a él, piedra viva, dice también ustedes, piedras vivas. Cada uno de nosotros somos parte del templo. Y Pablo dice que cuando un miembro del templo o del cuerpo, como le quieran llamar, recibe honra, todos se gozan, y cuando un miembro sufre, todos se duelen con él. Lo que les quiero decir es que no importa quién seas, tú eres miembro de este cuerpo, de este edificio. Si tú sufres, el resto vamos a ser afectados. Si tú estás siendo honrado porque hiciste algo para Dios, el resto se goza. ¿Sí se entiende? Si tu riñón está funcionando bien, la sangre va a estar limpia. Si el riñón decidió no funcionar, pues ni modo, pues a la máquina de diálisis, muchachos, porque el riñón decidió no funcionar. Cada uno de nosotros, O sea, yo me puedo apartar mañana y hacer chuza con ustedes. Bueno, es que tú eres importante. No, vamos a pensar que yo soy nariz, yo estoy visible, aunque yo soy una vesícula, ¿se acuerdan? Yo le doy color a ciertas cosas. Lo que les quiero decir es que cada uno de nosotros es miembro, así lo plantea. Vayan y construyan mi casa. Sí, Dios, pero tú dijiste que ahora construíamos, ¿qué? En todas las naciones. Sí. ¿Y cómo la construimos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. En palabras de Marcos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Este es el nuevo templo. Los creyentes regados por el mundo somos el templo de Dios. Y Dios habita en nosotros, es lo que dice Pablo. Ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios habita en vosotros, por tanto. Y viene la exhortación. Entonces, miren, nuestra vida consiste en ser que la piedra que me tocó ser, el miembro que me tocó ser, el ojo, el oído, la vesícula, el corazón, el riñón, lo que ustedes quieran. Y por el otro lado, ver que el cuerpo de Cristo no solamente crezca, funcione, sino que crezca. Entonces quiero que les retumbe así en los oídos. El que sea de su pueblo, suba y sea su Dios con él. Todos los días, aunque ustedes no lo crean, la gente nos está viendo. No es que, igual dicen, no le hablé a nadie de Cristo. Sí, no importa, pero sí lo hiciste, la gente te vio. Eres el cristiano, eres la cristiana, Entonces la construcción del templo la llevamos a cabo todos los días. Habrá tiempos, mis queridos, en donde tengamos que sortear las tormentas. Habrá otros tiempos mejores. Pero si nos mantenemos fieles, finalmente la construcción de la casa de Dios se seguirá dando. Y esa es la idea, que el día que Cristo nos llame a juicio, a ver cómo estaba la pared que les tocó a ustedes construir en la iglesia, ¿no? Ahí estaba Dios, está bien. ¿Aguantaba el vendaval o no? ¿Cuál es la labor de la iglesia? Ir y hacer discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Nunca lo olviden. La próxima semana hablamos de los dones, todas estas cosas que habla Marcos, ¿ok? No, tampoco me voy a detener mucho en eso. Los peligros que hoy tenemos en un mundo que ya el peligro no es de que nos vayamos a pirar y empezar a hablar disparates. Sí, enfrentamos otros peligros. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Por Susana Ruiz, por favor, que está saliendo de cirugía.
Dios, te queremos dar gracias por esta noche, Dios, gracias por habernos traído hasta este momento. Bendícenos, Dios, te pedimos por Susana, por su salud, Dios, pero sobre todo que ella te pueda conocer, Dios. Guárdanos, Dios, guárdanos fieles hasta aquel día, bendícenos, y mientras regresas, Dios, que nos puedas encontrar en lo que nos encargaste, te lo pedimos por Jesús. Amén.